Paz Rodríguez Niel, especialista en el tema, nos va a explicar todo esto. Paz, ¿cómo va? Bien, muy bien. Sí, efectivamente, hoy es una de las últimas reuniones que tiene la Corte antes de fin de año. Le queda una, pero ya prácticamente no les quedan decisiones de peso por tomar. Era el día destinado a los jubilados. Ya han hablado ustedes del fallo que salió de los jubilados, pero vino con una sorpresa, que es esta acordada, es una decisión de los jueces del máximo tribunal, que lo que hace es recortarle atribuciones al presidente de la Corte. A ver, contanos, ¿de qué se trata esta acordada? Recordemos antes que nada que la Corte tiene un nuevo presidente desde hace poco tiempo, que es Carlos Rosenkrantz. Hasta ahora, los últimos más de una década, había sido el presidente Ricardo Lorenzetti. Sí. Este cambio de presidencia ahora va acompañado por un cambio de atribuciones del presidente y el recorte es enorme. Porque todas las cuestiones vinculadas con superintendencia, vinculadas básicamente con nombramiento de personal, contrataciones, y no solo para la Corte, sino para todo el Poder Judicial, ya dejan de depender directamente del presidente de la Corte y se puede tomar la decisión de contratar, de echar o de lo que fuera, por voto de 3 de los jueces. A ver, pará, hasta la presidencia de Lorenzetti, hasta hace muy poquitito tiempo, la facultad para tomar a alguien, para nombrar a alguien, ¿la tenía el presidente del tribunal? Sí, la tenía el presidente del tribunal. La tenía Lorenzetti. Y no solamente eso, sí. entre las decisiones que podía tomar el presidente del tribunal estaban también algunas vinculadas con asuntos disciplinarios, como revisión de sanciones disciplinarias y demás. Eso también se lo sacan hoy al presidente del tribunal. Otra de las cosas que antes podía hacer el presidente, esto ya no se decidió y ya se le había quitado esa atribución antes, tenía que ver con decidir qué temas se llevan a cada uno de los acuerdos de la Corte. O sea, era un presidente con un enorme poder. Sobre todo si tenemos en cuenta que en materia hay como 2 grandes áreas dentro de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general. Pero miremos la Corte. Uno es lo que es jurisdiccional, que es la decisión en fallos, en casos. Sí. Por ejemplo, hoy el fallo de los jubilados. El fallo blanco hoy. Sí. En rigor, en la estructura del Poder Judicial de la Argentina, la Corte no es superior en materia jurisdiccional sobre los otros tribunales porque no les puede indicar cómo tienen que decidir. Cómo tienen que fallar. Sí, claro, entonces un juez de primera instancia no puede llamarla a la Corte y decirle, no, vos tenés que fallar en sentido contrario. Claro. Sí está previsto un sistema de revisión de las sentencias que en algunos casos excepcionales pueden llegar a la Corte. Sí. Pero en esta cuestión, en la otra cuestión que tiene que ver con la superintendencia, que es todo lo administrativo, de manejo de fondos y demás, sí es verticalista. Bien, o sea, ahí sí la última palabra la tiene la decisión. La Corte. Eso, si vos querés tomarte una licencia, tenés que pedirle permiso a la Corte. Bien. Si vos necesitas más personal, tenés que pedirle a la Corte que te lo habilite. En todo el ámbito judicial. En todo el Poder Judicial de la Nación. En todo el Poder Judicial Estamos hablando de la Nación. Siempre nacional, o sea, todo lo que es federal y todo lo que es nacional. Bien. Las provincias tienen su propio régimen, por supuesto. En este sentido, entonces, sí es muy verticalista y esto es un enorme poder porque, en definitiva, cada juez que quisiera pedirle algo, un cargo, un espacio, lo que fuera, tenía que ir a ver a Lorenzetti antes. Claro, se lo pedía el presidente. Claro, y eso es mucho poder. Digo, vacaciones no gozadas, licencias. Dentro de la vida institucional es mucho poder concentrado, por supuesto, en el presidente. Además de todas las atribuciones de representación y demás. Pero esos eran poderes concretos. Cubrir vacantes es un poder muy grande siempre en cualquier estructura. Y antes lo tomaba solamente el presidente de la Corte. Y ahora, ¿por qué se decide cambiarlo ahora? Bueno, acá vas a tener diferentes explicaciones. Una versión institucionalista es decir, bueno, en realidad la idea es que además del cambio de nombre haya un cambio en la forma de ejercer el poder en la Corte y que ya no sea tan concentrado como fue durante la gestión de Lorenzetti, sino una fórmula en la cual la Corte toda, como cuerpo colegiado que es, tome las decisiones entre todos. Claro, que no sea una decisión unipersonal, de una persona. Ahora, si vos me decís, además está la situación de debilidad en la que queda el actual presidente. Están vaciando de poder no solo a la presidencia, sino a un presidente en concreto, que es Rosenkrantz. Porque ahora Lorenzetti es uno de los que vota esto. Lorenzetti, que durante todo el tiempo anterior ejercía este poder de una forma... Ahora, ¿con qué cara, si él durante toda su gestión ejerció este superpoder de manera unipersonal, ahora él les pone limitaciones a quien preside la Corte Suprema cuando él no se las puso a él mismo? Bueno, en realidad esto es una decisión colegiada, la toma Lorenzetti, pero también la toman Maqueda y Rosati. Y lo que ellos dicen es, bueno, es cierto que la Corte delegó en el presidente
durante muchos años esta cantidad de atribuciones, ahora entendemos que es hora de recuperarlas para tener una corte donde el poder se maneje diferente. Digo, esto es lo que dice la resolución. Claro. Es una resolución que además, fíjate que es llamativo, porque son 5 jueces en la corte. Sí. Esta acordada de hoy, que dispone este cambio, Sí. la firman 3. Hayton de Que es Nolasco no. la nueva mayoría, porque además se está consolidando una nueva mayoría que es transversal a muchos asuntos. Sí. No es solamente esto. Hayton de Nolasco no firma ninguna de las dos, porque Rosenkrantz hace una versión en disidencia, donde dice, estoy de acuerdo, está muy bien, incluso él dice que él ya había propuesto de alguna manera horizontalizar el poder en la Corte, pero lo que dice es, hay leyes que establecen que es el presidente de la Corte el que tiene que ejercer las atribuciones presupuestarias. Claro. Esto no es algo que podamos decidir nosotros. La ley lo pone en cabeza del presidente de la Corte. Por tanto, lo que están decidiendo ustedes, señores de la mayoría, de esta nueva mayoría, es ilegal. Lo están decidiendo por encima de la ley. Claro, lo que ellos dicen Claro. es, lo que dice Rosenkrantz es, la ley dice, el presidente de la Corte tiene las atribuciones de bla, Sí. bla, bla. Entonces, esto que están haciendo ustedes es ilegal. Y atendí a esto, porque incluso se está discutiendo y lo está meditando en la vocalía de Rosenkrantz, si esto amerita una denuncia. Porque si Pero un juez... es que si realmente la ley indica eso y esto es ilegal sería gravísimo, porque estamos hablando del máximo tribunal de justicia. Claro, de quien y imparte la ponele que, justicia en digo, nuestro país. está dividido, porque obviamente los otros 3 consideran que no es ilegal, por eso lo están disponiendo. Pero si el presidente de la Corte considera que la propia Corte está tomando una decisión ilegal y lo está escribiendo en un voto, es fuerte, debería claro. denunciarlo, porque, bueno, Sí, claro. por lo menos es una situación muy anómala, Sí, ¿no? tal cual. Entonces, ¿qué es lo que dice Rosenkrantz? Esto otro, dice, no, en realidad no es que el presidente tiene la atribución porque se la dan sus pares, sino que se la da la propia ley. ¿Qué es lo que dice la mayoría? No, la Constitución habla de la Corte y dice que designará su personal y que tomará las decisiones, bla, bla, bla. Claro, Cuando no dice del la presidente, Corte dice. es colegiado. Nosotros, como nosotros no, porque es de la década del 60 y de la Sí. década del 90, en distintos momentos, por acordada, la Corte delegó en el presidente muchas atribuciones que hoy queremos recuperar. Claro. Ahora, pregunta, ¿no se suponía que al momento de votar el nuevo presidente, Rosati no tenía una buena relación con Lorenzetti y fue quien terminó llevando a Rosenkrantz a la presidencia de la Corte y ahora Bueno, está sí. del otro lado? Bueno, sí. Lo cierto es que en la Corte en general hoy reina un clima de desconfianza cruzado. Sí. Lorenzetti y Rosati, antes de la llegada de Rosenkrantz a la presidencia, eran los 2 grandes personajes de la Corte Suprema. Lorenzetti, evidentemente, muchísimos años ejerciendo este poder, que ahora ya no tiene más Claro. el presidente, de una forma muy férrea y muy cerrada la Corte, abroquelada en Sí. este sentido. Y él ejercía efectivamente ese poder con los jueces, con los distintos jueces de distintas instancias. Y por el otro lado aparecía Rosati, que viene también de la política, que es santafesino como él, que siempre tuvieron diferencias, Sí. que era la contrafigura. Claro. Ahora bien, ¿qué pasa? Rosati decide apoyar, era esperable porque estaba en contra de Lorenzetti y Rosati no tenía los votos para hacer el mismo. Sí. Tampoco sé si él querría hacer ahora o si su estrategia no es más a largo plazo, Claro. ¿no? Pero ven la oportunidad de Lorenzetti saliendo de la presidencia y así lo designa, apoya la designación de Rosenkrantz, que era como un tapado de alguna Claro, manera. Esto claro. lo hablamos, porque no parecía ser una persona con ambiciones políticas, por lo menos que se le conocieran de liderazgo de un cuerpo. Ahora, apoya la designación de Rosenkrantz como presidente, pero ahora justamente lo que hace es recortarle el poder. Evidentemente, lo que quiere Rosati es otro presidente que no fuera Lorenzetti, pero además quiere otra forma de presidencia, con una presidencia que no tenga el poder. Claro, No quiere un nuevo Lorenzetti. Claro, más allá de que uno lo vea ahora en conjunto con Lorenzetti. Sí, y con Maqueda, que fíjate que Fallando de esta notable, manera, porque sí. Maqueda había votado para que siguiera siendo el presidente Lorenzetti en aquel momento. Claro. Lorenzetti y Maqueda habían quedado ellos 2 solos. De alguna manera, el que cambia en este sentido esta mayoría, pero es una mayoría circunstancial, porque también hay que entender esto. Hoy en día en la Corte tenés 3 grandes personajes, Sí. que son Lorenzetti,
Rosati y Rosenkrantz. Sí. Hoy Rosenkrantz más golpeado, pero bueno, era el que había emergido y se había convertido en el presidente. Lorenzetti, con muchos años de mucho ejercicio de poder, que eso te deja. Le deja poder todavía. Sin ninguna duda, y además el gobierno lo sabe, por eso Mauricio Macri lo ha recibido, incluso después de que perdiera la presidencia, en una más allá de las denuncias de Elisa Carrió. Sí, y nunca quiso estas cosas ambivalentes, ¿no? Sí. Tampoco nunca dijo públicamente que él creyera que lo que decía Carrió estaba equivocado, manejando esta relación ambivalente, pero le dio un lugar siempre a Lorenzetti. Y bueno, y por el otro lado, Rosati como el otro gran personaje. Esto quiere decir que esta nueva mayoría a la cual vos mencionabas va a permanecer así para diferentes cuestiones que tenga que determinar o no. O puede ser que hoy encontremos a Rosati, Maqueda y Lorenzetti juntos y el día de mañana en otro acuerdo encontremos a Hayton, Rosenkrantz y Rosati juntos, por ejemplo. Mira, para empezar, yo te puedo decir que hoy en la Corte son todos singlistas. Creo que hay relaciones que se rompieron. Por ejemplo, la relación entre Hayton y Lorenzetti. Sí. Hayton y Lorenzetti tenían una relación cercana. Yo creo que en buena medida después de que Hayton vota la presidencia de Rosenkrantz, eso fue tomado como una traición. Y la verdad es que hoy está muy mal la relación entre ellos dos, por ejemplo. Entonces, ese vínculo no lo puedo imaginar como rehecho. Ahora bien, la verdad es que habrá que ver en cada caso cómo se posiciona cada uno en cada caso. Sí creo que, como hace mucho no se veía, se ve una mayoría bastante estable entre estos tres, pero por supuesto puede cambiar en cualquier decisión y en cualquier motivo y en nuevos fallos. Esto hay que verlo caso por caso. Lo que pasa es que lo de hoy sí es una decisión que es muy trascendental porque hace la vida interna del Poder Judicial como ninguna otra, como el cambio de presidencia. Está solo al nivel de lo que ha pasado en los últimos tiempos, solo al nivel del cambio de presidencia. ¿Y a nivel político? A nivel político, en cuanto a la relación con el gobierno. Y bueno, para el gobierno yo creo que no es una buena noticia porque el gobierno estaba conforme con la presidencia de Rosenkrantz, lo veían también de alguna manera como un alivio porque estaba bastante enfrentado con Lorenzetti, el gobierno, siempre con esto, ¿no? Con relaciones ambivalentes, pero en Rosenkrantz, que además fue designado por el nuevo gobierno, igual que Rosati. Pero era un hombre que les resulta... Claro, y que le quiten poder no resulta tan bueno. Y sobre todo que se consolide una mayoría que además les está votando en contra en muchos aspectos, por ejemplo en el fallo de hoy. Claro. Vas clarísima como siempre, muchísimas gracias. Bien, y de aquí me voy al encuentro de Sofía Diamante porque tenemos que hablar de algunos datos económicos, los 3 datos económicos del día. Vamos a hablar de canasta, de trabajo y de PBI. Bienvenida, Sofía. Exactamente. Hola, Delio, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Vamos a arrancar con, vamos a hablar de la canasta básica, vamos a hablar de